Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme nuevamente. Avanzando en el tema de mis adicciones, me quedé en el consumo de las pastillas, en que tenía 15 años aproximadamente y hasta estúpidamente distribuidor era en la escuela. Pues esa misma edad de los 15 años apareció la segunda sustancia que estaría probando, que son los solventes. Estos fueron algo nuevo para mí, mejor que lo anterior, ya que había diferentes cosas como lo que era el tiner, la gasolina, el resistol, ese que se usaba para arreglar las llantas de las bicicletas, en general lo que son los solventes y el resistol 5000, que era mi favorito, el que llamamos flan, ya que ese abrió un mundo nuevo, uno donde las alucinaciones por el consumo eran algo que en un principio me daba miedo, pero se convirtió en algo muy emocionante. El vivir diferentes tipos de alucinaciones que, aunque momentáneas, realmente eran placenteras. Cosas de estúpidos adictos como yo. Recuerdo que la primera ocasión que aluciné fue en mi cuarto, porque han de saber, como les comenté, que bueno, gracias al trabajo de mi papá, pues teníamos la oportunidad de tener un cuarto cada uno de mis hermanos y pues esa era una ventaja porque pues obviamente tenía yo lo que era cierta privacidad para poder consumir sin que se dieran cuenta, o por lo menos eso creía yo. Y bueno, este cuarto estaba sentado en un taburete, escuchando The Doors, inhalando aquel resistol, cuando de repente sentí que me iba como hacia la parte de atrás, como si la pared me tragara, y entré en una especie de, no sé cómo decirlo, como del espacio, donde veía una especie de planetas, como si fuera el estar viajando entre las estrellas, y como se imaginarán, o si no se lo imaginan, pues fue una experiencia que obviamente solo te dan las drogas, y que a pesar de saber hoy en día que es algo malo y que destruye todo el cerebro y las neuronas, puedo decir que fue una experiencia que me agradó mucho. Este consumo no era de todos los días, hasta ese momento era solamente algo ocasional, tanto las pastillas como los solventes, aunque el alcohol sí era de cada fin de semana ponerme borracho con mis amigos y ocasionalmente entre semana también tomaba pues algunos tragos porque como les dije, a mí me agradaba ese sabor. Mi desempeño en la escuela obviamente no era el mejor y mis relaciones se comenzaban a deteriorar con todas aquellas personas que no compartían mi gusto por las sustancias o por las drogas en específico. Y como los amigos eran por lo menos pues para tomar, porque no todos se drogaban, pues encajaban en lo que yo quería de la gente que estaba a mi alrededor. La siguiente droga que probé al parecer fue la marihuana, la cual para mí no era tan placentera, pero sí me hacía sentir relativamente bien, me hacía salirme de mi realidad y solo por eso pues era aceptada, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que sí me hacía reír mucho cuando se habla de que te da la del payaso y según yo me hacía concentrarme más en cada una de las cosas que hacía. Y como no era mi favorita y yo quería más, pues comencé a buscar otras sustancias que me agradaran y tenía la mira puesta en la cocaína, aunque a esa edad y pocos recursos era un poco complicado de obtener. A los 16 o 17 años que cursaba el cuarto semestre de la prepa, no tenía buenas calificaciones, frecuentemente me quedaba dormido por el consumo de un día anterior porque pues eran desveladas y la verdad no me interesaba seguir en la escuela, realmente era algo que no estaba dentro de mis planes, el echarle ganas, y menos porque para ese momento nos habían mandado a hacer lo que era el servicio social, que en un principio yo pensé que era algo que me iba a aburrir, pero resultó que en realidad iba a ser algo muy agradable. Ese servicio social por parte de la escuela que nos mandaron a hacer, tuve la suerte de que fuera en el banco de donde mi papá es jubilado. Él me ayudó y me logró meter ahí. Eso fue algo muy grato realmente, pues el poder trabajar, aunque sea de servicio social, en una institución bancaria de prestigio, donde veía cómo iban vestidos con su traje y que sabía que había buenos sueldos y buenas prestaciones. Eso debería de haberme motivado para seguir adelante y terminar la prepa y seguir estudiando. Pero pasaron diferentes cosas. Por una parte mi mente decía que no le gustaba la escuela y mejor comenzar a tratar de meterme a trabajar en ese banco, para el banco directamente.
y poco a poco subir de puesto, cosa que obviamente no iba a pasar porque se pedían estudios mínimos de la licenciatura para poder entrar, y a pesar de que me gustaba, no hice el mínimo esfuerzo por continuar. Hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué no lo hice. Creo que las cosas se me daban demasiado fácil porque tiempo después, cuando terminé dicho servicio, el gerente del área, que era una excelente persona, que ayudaba a todo el mundo, me ofreció continuar trabajando para él ahí mismo en el banco. Y parte de ese sueldo era para entrar de nuevo a la prepa y terminarla. Así es que en ese momento, pues me emocionó la idea de poder seguir trabajando en el banco porque era algo que me gustaba, que me llenaba, tener un sueldo y poder seguir la escuela. Así es que me metí a otra prepa en la colonia Roma, en donde parece que todos los borrachos tenemos imán, porque desde el principio con las personas que me junté eran igual de briagos que yo. Por lo menos ellos no se drogaban, pero eran igual de constantes en lo que eran las borracheras con ellos, y lo peor es que después de la escuela tenía que llegar al banco a trabajar y pues llegaba obviamente con aliento alcohólico, a lo que poco a poco se dio cuenta mi jefe, los demás compañeros, y bueno, pues él tomó la decisión de sacarme de lo que era ahí del banco y me mandó a uno de sus negocios, un negocio de helados que tenía relativamente cerca de ahí. Pero ya no era lo mismo, ya no me gustaba ese lugar y pues opté por dejarlo. Aquí fue un gran golpe emocional para mí porque esos sueños que me estaba formando de poder quedarme en el banco se fueron desvaneciendo poco a poco. Y obviamente pues todo por mi propia culpa. Cosa que en ese momento pues no me daba cuenta o no quería aceptar. Una vez que me salí de ahí, obviamente ya no tenía para poder seguir pagándome la escuela y nuevamente fue otra frustración, más porque de verdad le estaba empezando a echar ganas, a pesar de que seguía mi consumo, pero mi adicción pues tenía otros planes para mí y ya podía más que yo. Algo que se me pasó contar es que en una de las muchas ocasiones que nos fuimos a tomar saliendo de la escuela, fuimos a casa de uno de los chavos del salón. Obviamente nos pusimos hasta las manitas. Para mí ya era algo normal, pero para los que no, no era frecuente el consumo o era su primera vez, pues me tocó ver cómo se ponían mal, cómo vomitaban, teníamos que meterlos a la regadera para que se les bajara, porque pues iba a llegar la mamá de este chavo. Así es que después de hacer nuestro caos en su casa y dejar el depa hecho un asco, todos huimos de ahí. Y no faltó otro malandro como yo que nos invitó al taller del amigo o del primo a seguir tomando. Para esto, yo llevaba como 2 pastillas que aún no me tomaba, pero al llegar a dicho taller me las tomé, para variar obviamente con alcohol, y después de un rato el tal primo se estaba fumando un toque de marihuana, y hasta ese momento recuerdo que yo le pedí que me diera las 3, y fue una pésima idea. Imagínense, borracho, empastillado y marihuano. Ya se imaginarán cómo andaba. De ahí solo tengo vagos, muy vagos recuerdos, y uno de ellos es que en el metro estaba a punto de caerme a las vías, de tan idiota que andaba, y no sé cómo ni a qué hora regresé a la casa. Y bueno, ni siquiera recuerdo cuando estaba cerca de la casa, solamente recuerdo ya cuando estaba yo en la esquina de la misma y que alguno de mis amigos me vio y me preguntaba pues que obviamente cómo estaba por cómo me vio. Para esto pues ya era en la noche, así que seguramente anduve todo el día como zombie. Esto que cuento no es más que para las mamás y papás y en general a la familia de aquel o aquella persona que tiene problemas y decidió adentrarse en este maldito mundo de las drogas y de las adicciones, para que sepan por las diferentes situaciones que pasa un adicto. No son vanaglorias, no son motivo de orgullo, son motivo de alarma y preocupación por los riesgos obviamente que implica. Son mis historias y quiero compartirlas para que alguien se ahorre todo este sufrimiento que vive el enfermo. Porque a pesar de que la familia piensa y dice, es que tú te la pasas a todo dar mientras uno está preocupado, y que bueno, es obvio y en realidad así es, pero también es cierto que nosotros pasamos por un sufrimiento interno del cual no hablamos
y que es uno de los muchos motivos por los que tomamos esa fuga de consumir algo que nos haga olvidar algo que nos duele, algo que nos está haciendo sentir mal o con lo que simplemente no podemos lidiar. Y bueno, retomando la historia, pues lo que pasó conmigo ahí durante varias horas, no sé. Siendo honestos, yo creo que en promedio fue alrededor de las 3 de la tarde, tal vez que haya salido yo de aquel taller. Y no sé cómo llegué a la casa, gracias a Dios llegué sano y salvo. Y mis papás, como siempre, pues preocupados por mí. Y más al ver, pues obviamente la forma en que llegué, porque todavía llegué dañado. Pero sí recuerdo también el verles la cara de preocupación y la cara de alivio que ponían cuando llegaba a casa. Yo nuevamente en mi cuarto eh, sentía yo un vacío, una soledad existencial y es algún sentimiento muy extraño que tal vez no me pueda yo explicar por completo, no me pueda yo dar a entender, pero ese vacío que sentimos justamente llega después de lo que son los consumos. Por eso también es de que muchas veces vienen lo que son las recaídas o el consumo en exceso va en aumento precisamente porque no sabemos manejar todas estos sentimientos, estas emociones. Todo lo que salió de un recuerdo, fíjense, que no les había mencionado. Y tengo que decir que después de recordar y escribir esta parte de lo que son mis recuerdos, me sentí extraño. De alguna manera creo que reviví ese sentimiento del vacío que les menciono y que bueno, afortunadamente al día de hoy solo queda en eso, en un recuerdo, ya que no duele, pero sí se siente y que se puede revivir sin dolor y sin miedo afortunadamente el día de hoy. Y bueno, ya sin escuela y sin trabajo, mis frustraciones aumentaban. Sí recuerdo que los días posteriores estuve en depresión y ya saben cuál era la manera de manejar esa depresión. Nuevamente a buscar a la banda borracha para poder ponerme hasta las manitas y así por lo menos por unas horas salirme de la realidad, de ese dolor que me causaba el haber perdido las aspiraciones que tenía hasta ese momento. Y como todo enfermo egoísta, hasta ahora no te he dicho si me importaba o me preocupaba lo que mis papás sentían, lo que opinaban. Y es que la verdad es de que no me importaba. Solo estaba centrado en lo que yo quería hacer, como todo buen egoísta y egocéntrico, como todo buen enfermo alcohólico. Para estas fechas ya tenía en promedio 18 años, 18 insoportables años, ya que si de menor de edad hacía lo que quería, pues imagínense siendo mayor de edad, ya no pedía lo que eran permisos, solo avisaba, si es que avisaba, que iba a salir y que regresaría más tarde, si regresaba. Y no culpo a mis papás por esto, pero es cierto que la familia influye mucho en cómo es uno, en lo que se convierte, porque puedo decir que mis papás me educaron bien, soy agradecido y me inculcaron principios y valores, pero se les olvidó algo muy importante que es la disciplina, ya que al no ponerme límites desde una temprana edad y dejarme hacer lo que quería, influyó, y bueno, solo influyó en toda mi adicción. Reitero, no es culpa de ellos, ni por falta de disciplina me convertí en alcohólico, pero sí fueron partícipes de que no conociera los límites, y con ello creer que todo lo podía, además de que me resolvían la vida. Por eso, de verdad familia, mucho cuidado en cómo tratan a sus enfermos y a los que no están enfermos, porque es parte del carácter que se forjarán para una vida adulta. Y bueno, por ahora es todo en este capítulo. Espero lo estén siguiendo, por favor, y no olvides ayudarme dándole un like y compartiendo esta información. Gracias y hasta la próxima.